Muy buenas amigos de YouTube, somos aprendices SENA del Centro de Operación y Mantenimiento Minero, correspondiente a la ficha 1695385 de Diseño, Integración y Automatismos Mecatrónicos. Hoy les vamos a presentar todo lo que tiene que ver con sistemas embebidos en la programación de Arduino. Mi nombre es Fabián Molina, estoy acompañado de Sadil Núñez, Daniel Parra, Daniel Aragón. Bien, la actividad 346 pide elaborar un programa en Arduino que prenda el LED menos significativo y este se desplace hacia la izquierda cada 250 milisegundos y después se devuelva. Es decir, tenemos un byte de datos representados por 8 LEDs, ¿sí? Entonces, necesitamos que encienda el LED que representa el bit menos significativo y que se vaya encendiendo el LED que se encuentra hacia su izquierda hasta llegar al bit más significativo y luego se devuelva. Entonces tenemos dos tareas principales: conseguir la secuencia incremental y luego conseguir la secuencia decremental. Entonces, analizando la situación, tenemos lo siguiente: un byte de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos en el código? Declaramos todo el puerto A como puerto de salida y el puerto A tiene 8 pines, es decir que tenemos un byte de datos de 0 al 7, 8 bits. Y la secuencia que debe seguir nuestro programa es encender el LED menos significativo, luego el que se encuentra a su izquierda y así sucesivamente hasta llegar al más significativo, y de ahí disminuir hasta llegar a 1, que es el menos significativo. Entonces, si nos damos cuenta, el programa inicia con un valor de 1, es decir, él inicia con un LED encendido, el menos significativo, y notamos que el valor del primer bit se va duplicando, es decir, aquí tenemos un valor de 1, acá 2, acá 4, acá 8, 16, 32, 64, hasta llegar a 128. ¿Sí? Entonces, ¿qué creamos en el programa? Creamos una primera secuencia para llegar hasta 128. Entonces tenemos una variable int llamada posiciones que inicializamos con un valor de 1. Y tenemos una variable tipo byte llamada ciclo. Entonces, ¿por qué int la variable posiciones? Sucede que posiciones es el valor que nosotros tenemos aquí y que queremos representar en el puerto A, es decir, en posiciones es donde se carga este valor de 16 o de 32, y entonces el puerto A toma ese valor que tenga la variable posiciones. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que una vez se haya alcanzado el valor de 128, ya, el programa sigue ejecutando la multiplicación, es decir, aquí cargó el 128, esperó y multiplicó el 128 por 2. Si tuviéramos posiciones como una variable tipo byte, entonces no se nos cargaría valor alguno y nuestro programa fracasaría. ¿Por qué? Porque cuando él multiplica 128 por 2 nos daría 256 y el tipo de dato byte nos alcanza máximo para un 255, de 0 a 255. Entonces tendríamos un 0 y nuestro programa no continuaría hacia ningún lado. Entonces en int se puede almacenar un valor más grande, entonces la multiplicación de este 128 por 2 sí se podría cargar. Entonces tenemos otra variable tipo byte que se llama ciclo y que inicia en 1.
Bien, entonces tenemos la variable posiciones que se inicializa en 1 y ciclo que también se inicializa en 1. Con la variable ciclo determinamos si nuestro programa va en la primera etapa, es decir, va en la etapa de subida o va en la etapa de bajada. Entonces tenemos un bloquecito de programa que es una sentencia if que nos determina o nos ejecuta todo el programa y lleva los LEDs hasta el valor 128. Cuando llegue a 128 el valor de la variable ciclo cambia y entonces se cumplirá la condición para que se ejecute una sentencia if, ya que permitirá el decrecimiento de la variable posiciones. Al final se vuelven a inicializar los valores de las variables para que inicie nuevamente el ciclo. Entonces tenemos ciclo que vale 1. Entonces se cargó el valor de 1 en posiciones y como ciclo vale 1 solamente se ejecuta esto. Como posiciones vale 1, entonces no se puede ejecutar esta sentencia if. Como ciclo vale 1 no se puede ejecutar esta, que es la que determina el decrecimiento de la variable posiciones. Y como posiciones no es menor que 1, no se puede volver a inicializar ciclo con el valor de 1. Entonces aquí cargamos el valor de posiciones, retardamos y multiplicamos por 2 por 2 hasta llegar a 128, que al multiplicarse por 2 alcanzaría un 256. Entonces decimos que si posiciones es mayor a 255, decimos que ciclo 2 tendrá un valor de 2 y posiciones lo volvemos a 128, es decir, lo mantenemos aquí para cuando inicie la otra etapa vuelva a estar el LED más significativo encendido. Entonces, ¿qué hace la siguiente etapa? Como ciclo vale 2, ninguna de las otras sentencias if puede cumplirse. Entonces la otra etapa lo que hace es cargar el 128, espera y luego va dividiendo los valores y cargándolos respectivamente hasta llegar a 1, pero divide entre 2. Entonces, ¿qué se hace con esta sentencia if? Cuando posiciones es menor que 1, digo que ciclo vale 1 y posiciones 1. Entonces se cumple la condición para ejecutar la primera sentencia if y volver a generar el crecimiento de la variable posiciones y el crecimiento de la visualización en los LEDs. Entonces veamos la simulación. Ahí la tenemos, se desplaza hacia la izquierda, más significativo, vuelve al menos significativo. Entonces lo siguiente es ver cómo se comporta el montaje. Claro. Bien, ya hemos subido el programa de la actividad 346 en nuestro Arduino y ahora vamos a proceder a comprobar el funcionamiento. Recordemos que se debe desplazar el bit menos significativo hacia el más significativo y luego devolverse nuevamente. Ahí vemos cómo funciona. Enciende el primer LED, llega al último y luego se regresa.